o que Cristo le dice a Juan que escriba a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia. Se le conoce como la iglesia amada. Antes de leerlo, quiero platicarles que fue muy enriquecedor, recuerdo esta lectura, hace más de 2 años, cuando aún, 2019, sí, cuando aún no estaba la pandemia. Recuerdo que fui a Estados Unidos, me invitaron a un congreso como oyente, como de visión a futuro de las iglesias, es decir, fuimos a distintos tipos de iglesia, no era un evento metodista, fuimos a distintos tipos de iglesia y vimos cuáles eran las iglesias, digamos, modernas, ¿no? Cómo funcionaban, etc. Y en una de las conferencias, de verdad, la primera frase que dijo el conferencista me marcó mucho porque este hombre dijo, la iglesia tradicional en unos años va a morir. Y pues no se imaginaba que había gente metodista ahí, ¿verdad? Entonces me dolió mucho porque nosotros somos una iglesia histórica, somos una iglesia de más de 200 años, entonces él se refería a este tipo de iglesias, a la iglesia histórica, a la iglesia tradicional. Y también, ahora que estuve preparando el sermón y recordando esto, ayer antier estuve escuchando algo que ahora se le llama podcast, que son como, no sé, como episodios de radio que ahora vienen en las nuevas aplicaciones. Pero este podcast literalmente se llama La Cizaña y es de un grupo de chicos ex cristianos que expresan su frustración del por qué salieron de la iglesia y de cómo la iglesia no sé, no los dejó vivir su juventud y atacan muy severamente a la iglesia. ¿Por qué una pastora escucha esto? Porque una, los conocí, y dos, quiero saber en qué fallamos, ¿verdad? ¿En qué momento fue que ellos tuvieron esta separación tan drástica que ahora se dedican a atacar a la iglesia? Y también, nuevamente, una de sus expresiones fue que las iglesias como la nuestra, las iglesias históricas, van a morir. Y gente como usted y como yo que amamos la iglesia y que ustedes, yo tengo 30 años y 32 años en la iglesia, quizás ustedes tienen mucho más. Escuchar unas palabras como estas, de que hemos dedicado la vida a una iglesia, duelen mucho. Y viene Cristo, hermanos, a darnos un mensaje a través de el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que yo quiero, hermanos, que usted se lo lleve como una invitación de parte de Cristo y como una esperanza de que el que tiene la última palabra es nuestro Señor. Así que acompáñenme a leer Apocalipsis 3 y voy a leer el 7. Primeramente, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En todas las cartas de Apocalipsis, Jesucristo hace una descripción de sí mismo y describe algo conforme a lo que va a ir narrando en la carta. Y en este momento Jesucristo se describe con unas características muy particulares. Se describe como el santo, que es el atributo más destacado en toda la Biblia. Dios es santo, e incluso Isaías menciona que es 3 veces santo, es decir, no hay algo fuera de él que no sea santo. Es verdadero, es decir, que no hay mentira en lo que Dios dice, que lo que Él ha dicho ha de ser y se ha de cumplir, que Él tiene las llaves. Eso quiere decir que Jesucristo tiene una autoridad, que Jesús tiene poder sobre todas las cosas, y dice que Él es aquel que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto quiere decir que lo que Jesús hace, nadie puede deshacer.
y que Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar absolutamente nada, aunque pareciera que las estadísticas dicen lo contrario. Algo bien interesante de la iglesia de Filadelfia es que la iglesia históricamente duró más de 1000 años. Esta iglesia duró viva, en pie, más de 1300, dicen algunos años, la iglesia de Filadelfia, hasta que ese lugar desapareció y me parece que un terremoto también por ahí. Pero esta iglesia duró más de 1000 años, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia de Filadelfia, o la iglesia que estaba en Filadelfia, durara tanto? ¿Cuál es el tip que nos da a nosotros en el 2021 para que nuestra iglesia persevere? Y no solamente como iglesia metodista o como iglesia Príncipe de Paz. ¿Qué necesito yo para perseverar en un mundo como este? Dice el versículo 8, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús comienza la mayoría de las cartas, yo te conozco, yo sé quién eres. Y algunas cartas, yo no sé si usted se imagina, a la iglesia la reunían y decían, oigan, llegó carta, y que pues de parte de Jesús, y que las primeras frases fueran, yo conozco tus obras, yo sé quién eres. En algunas era muy duro porque hubo unas muy fuertes, como la iglesia de Sardis o la iglesia de Esmirna. Pero a esta iglesia Jesús no le hace ninguna reprensión. Jesús no le dice algo que estuvieran haciendo mal. Al contrario, Jesús los reconoce y les da una promesa. Jesús sabe lo que ellos han hecho, y algo que me encanta de la iglesia de Filadelfia, y algo que puedo pensar en mi iglesia Príncipe de Paz o en la iglesia histórica o tradicional metodista, porque a veces las comparamos con las iglesias que se están levantando o queremos igualar algunas cosas, pero Jesús viene y dice, yo te conozco y sé que tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza. Jesús está consciente de nuestra situación económica, humana, de creatividad, de instalaciones. La iglesia de Filadelfia estaba siendo perseguida. Era una iglesia pequeña, era una iglesia sin recursos. Y Jesús no estaba haciendo o diciendo que su vida cristiana ni la estabilidad dependiera de ello. Lo que Jesús reconoce es que a pesar de que tienen poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que Jesús reconoce y aplaude. Jesús no está esperando que fueran una mega iglesia, ni que hicieran cosas extraordinarias. Jesús está reconociendo que es una iglesia que ha guardado su palabra y no has negado su nombre. ¿Y a qué se refiere guardar su palabra? Bueno, a obedecer. La Biblia habla constantemente. Si usted abre su palabra, le va a hablar. ¿Qué le toca hacer a usted? Responder. Y la pregunta es, ¿qué tan obedientes somos? La Biblia constantemente es Dios diciendo algo. El llamado es a responder. La obediencia al Señor en la vida, no meramente palabras, sino
una fiel obediencia. Es lo que Dios requiere y a lo que se refiere cuando dice, has guardado mi palabra. Iglesia, ¿qué te ha dicho Dios últimamente? Que lo has dejado solo en, ¡ay, qué bonitas palabras! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito lo que escuché, lo que leí! Pero realmente no lo he traído a la práctica. Santiago nos invita a ser no oidores, sino hacedores. Y eso es lo que Jesús está reconociendo en la iglesia de Filadelfia. Has puesto en práctica lo que conoces de la palabra. Estás viviendo las verdades que conoces. Eso hace que el Señor, más bien el Señor reconoce y sabe de aquellos que han guardado su palabra. Obediencia es una palabra clave para una iglesia que pueda perseverar. Y la segunda cosa es, no has negado mi nombre. En aquellos tiempos, la gente era perseguida. Yo quiero que te imagines una escena donde estén romanos o gentiles, judíos, cristianos, trabajando. Llega un soldado romano y por autoridad los podía poner en fila e ir con cada uno de ellos y decir, dime quién es Señor. Y los gentiles todos tenían que decir, César. César es Señor. Todos tenían que decir eso. Y entonces cuando Pablo invita a los romanos a decir que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, no es solamente una confesión como la que hacemos ahora, era una confesión de vida. Era que si el soldado con la espada decía, ¿quién es Señor?, el cristiano tenía dos opciones: decir César es Señor y negar a Cristo, o podía decir Jesús es Señor, y eso conllevaba la muerte. Y entonces Jesús está celebrando o reconociendo en la iglesia de Filadelfia, no has negado mi nombre, no has negado quién soy en medio de un lugar tan difícil. En aquellos tiempos la gente moría de las maneras más terribles por no negar el nombre de Jesús. Hoy, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cómo podemos tú y yo negar el nombre de Dios? Quizás podemos ser una persona muy diferente afuera a la que hoy estamos sentados. Y eso, hermanos, es negar el nombre de Jesús. Quizás usted aquí podemos planear cosas hermosas para gente que la necesita y para gloria de Dios. Pero vemos a una persona en la calle y no la ayudamos. Y eso es negar el nombre de Dios. Quizás usted aquí levanta las manos, pero allá en casa sus hijos o su familia no reconocen su amor por su estilo de vida. Negar el nombre de Jesús es desentenderse de lo que anteriormente habíamos afirmado. La invitación es dejar toda hipocresía y todo aquello que niega a Cristo con lo que hacemos y decimos. Jesús reconoce en Filadelfia dos cosas que son el tip que nosotros necesitamos para que nuestra iglesia no muera: a guardar su palabra y ser íntegros en nuestra manera de vivir. Obedecer su palabra, amar su palabra y ser íntegros. Y Jesús mismo dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En el Nuevo Testamento, una puerta abierta eran oportunidades para hacer ministerio. En el Nuevo Testamento, una puerta abierta, por ejemplo, en Colosenses dice, Colosenses 4:3, dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra.
En Corintios 16 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Pablo constantemente refiere a una puerta para ir a predicar. Si usted y yo estamos orando porque el Señor abra puertas o para que más gente llegue a la iglesia, a usted y a mí nos toca guardar su palabra y no negar su nombre. Este es el corazón de la permanencia. Este es el mensaje para aquellos momentos o personas que dicen que a la iglesia metodista le quedan pocos años. Si nosotros somos perseverantes en guardar su palabra y ser íntegros, el Señor en su palabra ha prometido seguir abriendo puertas. Y no solo eso, sino que ahí mismo les dice, y voy a traer delante de ti gente y yo te voy a defender y el mundo va a saber que yo te amo. El mundo va a saber que yo te amo. Dios incluso les prometió guardarles de aquellos que quisieran hacerles daño. No les dijo que se acabaría la tribulación, pero sí con la esperanza de una compañía de salvación. El consuelo de la iglesia estaba en las promesas y la compañía de Jesús. Y el mundo habría de ver que Jesús les ama. Iglesia, la gente cercana a ti reconoce que Jesús te ama. ¿Te sabes amado por Él? Y lo último que Jesús menciona en esto, dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Retén lo que tienes. Sostén firmemente lo que ya tienes. ¿Qué tenemos? Tenemos doctrina, tenemos elementos capacitados, tenemos unidad, tenemos amor a Dios, tenemos ánimo de seguir adelante. Retén lo que tienes. Y permite que el Señor nos sorprenda en tu vida y en tu iglesia. Porque este mensaje es tanto para la iglesia, pero también para nosotros. ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo perseverar en medio de la tribulación y de la lucha? ¿Cómo puedo seguir adelante si no sé qué viene en el 2022? Guarda su palabra y no niegue su nombre en ningún momento. Y el Señor promete estar con nosotros. Juan, el escritor de Apocalipsis, si no me equivoco, en las 7 de las 7 cartas, si no es que 6 de las 7, termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En una versión actualizada, estoy parafraseando, no hay ninguna que diga algo así, pero quiere decir, o en una versión mexicana diría, si te cae el saco, ponte. Eso es lo que Juan estaba diciendo. Si tú necesitas escuchar esto y sabes que hay algo que no estamos haciendo, escucha y cambia. ¿Quieres seguir adelante en tu vida cristiana y en tu vida con Dios? Guarda su palabra y no niegues su nombre. Sé una mujer y un hombre íntegros en toda tu manera de vivir. ¿Quieres que tu iglesia siga de pie? Guarda su palabra y sé una mujer y un hombre íntegros. Dios no está pidiendo que seamos una gran iglesia. Cristo no está esperando que tengamos grandes elementos. Cristo no está viendo ni va a reconocer las comparaciones que tenemos. Dios va al corazón y espera encontrarnos fieles, obedientes, sin doblez. Ese es el llamado
a nuestra vida en estos tiempos. Así que en esta confianza vamos a ponernos de pie y vamos a entonar un himno de afirmación.